Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a dar unos minutos antes de iniciar hasta que todas las personas se lleguen a conectar. Por favor, si nos esperan unos 3 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos esperando 2 minutos que terminen de conectarse para poder iniciar. Muchas gracias por su participación y por la espera de este par de minutos. Bueno, antes de iniciar y esperando un poco hasta que la gente se siga sumando, vemos que todavía la gente se sigue sumando y para que no se pierdan un poco del inicio, les comentamos que este webinar va a ser un poco interactivo, por eso también les invitamos a que si gustan traer una taza de café o una taza con agua o té, bienvenidos para que puedan compartir. Va a ser un panel donde vamos a conversar con diferentes invitados y la idea es compartir diferentes ideas. Por favor, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en dar clic en levantar la mano o simplemente escribir en el panel de preguntas y respuestas, donde nosotros encantados vamos a poder resolver cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan durante el webinar. Adicional a esto, vamos a respetar mucho el tiempo de todos. En función de esto, trataremos de que el tiempo aproximado del webinar esté entre los 45 minutos y los 50 minutos. Esperamos llegar a ese objetivo. Sin embargo, nuevamente queremos darles la bienvenida, esperar unos minutos más hasta que toda la gente se conecte. Iniciamos en un minuto más. Muy amable. Bueno, entonces empecemos con el webinario. Primero, muchísimas gracias. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud frente a toda esta pandemia a nivel global. Principalmente agradeciéndoles por brindarnos su tiempo. El día de hoy para nosotros es muy importante el compartir esta actividad que hemos realizado con la finalidad de
presentarnos ante ustedes dos marcas de ciberseguridad en el mercado. La primera, Netskope. Primero, muchísimas gracias, Netskope, por toda la apertura. Igualmente, por nuestro lado, como Cryptos, brindarles este webinario donde vamos a conversar a un nivel de conversatorio de las estrategias avanzadas de ciberseguridad, donde hablaremos de la clasificación basada en inteligencia artificial y los controles de navegación de Internet en cloud. Entonces, para iniciar, me presento. Yo voy a servirles el día de hoy como moderador durante todos los próximos minutos. Déjenme comentarles un poco de los speakers, de los invitados que tenemos. Mi nombre es Cristian Torres. Por favor, nuevamente, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden levantar la mano. Les damos la apertura para que puedan hablar a través del webinar o escribir las preguntas que ustedes deseen en el cuadro de preguntas que tenemos dentro de Zoom. El primer invitado que tenemos, y bienvenido, Fernando Aguilar, el CISO, Chief Information Security Officer de una institución financiera. La vamos a comentar más adelante. Bienvenido, Fernando, y muchísimas gracias por tu tiempo. También contamos con la presencia de Darian Reynoso, Senior Sales Engineer de Netskope para Latinoamérica. Bienvenido, Darian. Entiendo que tú estás desde Colombia. También tenemos con nosotros a Alejandro Salvatore, Support Manager de Cryptos. Y antes de iniciar, me gustaría un poco contarles de los perfiles de los invitados que tenemos el día de hoy. Primero vamos a iniciar con Fernando. Fernando es un profesional que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ecosistema de tecnologías de la información y más de 10 años dedicados a seguridad de la información y ciberseguridad. Es un apasionado completamente por su profesión, su familia, y cuenta con varias certificaciones internacionales alrededor de la ciberseguridad. Ustedes pueden ver algunas de ellas: ISO 27001, PCI, Cisco, COVID, entre otras. Fernando estudió en varios países y en prestigiosas universidades como Harvard Kennedy School, Florida International University, Universidad de León, Universidad de Buenos Aires, entre otras. Fernando, bienvenido a este webinario. Para nosotros realmente es un gran honor y excelente tu apertura, el poder compartir varias ideas el día de hoy con todos los asistentes. Como segundo, para introducirle al segundo invitado, Darian, como les dije, Darian es Senior Sales Engineer de Netskope, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Cauca y especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Darian posee una amplia experiencia en conocimientos de ciberseguridad, seguridad de red y evaluación de nuevas tecnologías, entre otras. Darian cuenta con una amplia experiencia en los servicios profesionales, venta e implementación de proyectos de ciberseguridad. Previamente, antes de incorporarse a Netskope, trabajó en Symantec y previamente a Symantec en McAfee como Sales Engineer Manager en ambas empresas y Security Strategies. Bueno, también muchísimas gracias, Darian, por compartir con nosotros. Continuando con el tercer invitado, para que conozcan un poco de su perfil, Alejandro Salvatori es un profesional con más de 13 años de experiencia en tecnologías de la información. Alejandro se desempeña y se ha especializado principalmente en temas de redes y tecnologías de la información. Cuenta con más de 11 años de experiencia en seguridad y ciberseguridad, ocupando varios cargos importantes como Technical Support, E-Learning y Certification, Product Manager, Channel Manager, y previamente trabajó en la empresa de ciberseguridad ESET durante 11 años y bueno, se incorporó a Cryptos hace un año y un poquito más, si no estoy mal, Ale. Bienvenido, Ale. Actualmente, Alejandro lidera el departamento de soporte y preventa para Cryptos y es el encargado estratégico del soporte y la experiencia del cliente. Alejandro nos acompaña desde Argentina. Bueno, entonces para iniciar con esto, un poco les voy a dejar para que expliquen un poco primero acerca de Netskope, de Cryptos y hacer la introducción con el banco, iniciar con las preguntas. Darian, cuéntanos un poco acerca de Netskope. ¿Qué es Netskope, Darian? Bueno, Netskope somos una compañía que nacimos en el 2012 con una misión muy clara y es asegurar y permitir la adopción segura de la nube por parte de las organizaciones, ¿no? Y en esa misión hemos recorrido un camino asegurando, por supuesto, a las empresas más grandes del planeta, pero también y de manera importante construyendo una infraestructura y una plataforma de seguridad de nube para brindar este servicio a los usuarios, ¿no? Y a las organizaciones que requieren avanzar, ¿no? Por supuesto que hemos reconocido o hemos sido reconocidos en la industria como un jugador líder en este espacio particularmente,
de aseguramiento de nube con una plataforma que permite asegurar y cumplir esta misión, por supuesto, como lo estamos haciendo. Súper, Daria, no, realmente Netscope es uno de los referentes de ciberseguridad a nivel global, una de las compañías que más ha crecido en los últimos años. Así que qué honor compartir el día de hoy este webinario con ustedes. Muchísimas gracias, Daria. Ahora, Alejandro, y bueno, yo también podría presentar la empresa, pero voy a dejarte a ti, Ale, solo voy a mencionar una pequeña introducción. Cryptos es una empresa invertida por el banco de Barclays, un banco de 120,000 personas a nivel global, y desarrollamos nuestra tecnología conjunto al equipo de ciberseguridad del banco en Tel Aviv, Israel. Ale, si les puedes compartir al público, a los asistentes, ¿qué hacemos en Cryptos? Seguro. Bueno, en Cryptos ayudamos a las empresas a localizar su información confidencial mediante nuestra tecnología de inteligencia artificial, la cual analiza, clasifica y etiqueta documentos automáticamente. Según el nivel de sensibilidad, ya puede ser confidencial, restringido, de uso interno o público, como también documentos que cuenten con información de datos personales o de tarjetas de crédito, ¿no? De esta manera colaboramos con las empresas para que puedan prevenir y mitigar la fuga de esta información. Además, con criptos podemos obtener la probabilidad de fuga de datos, medir el impacto económico de esta fuga, identificar usuarios y áreas críticas de la compañía, como también la obsolescencia de la información, entre otras cosas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Ale, por esa introducción. Y bueno, finalmente, acerca del banco que representa el día de hoy Fernando. Fernando es nuevamente el CISO, el Chief Information Security Officer, responsable de gestionar la seguridad de la información de esta institución financiera. La institución financiera que representa Fernando se encuentra en Ecuador, es una empresa con más de 1,300 colaboradores, 92 sucursales y más de 600,000 clientes a nivel nacional. Realmente, como esto lo tomé de la página web, es una institución cuyas bases se construyeron en el sur del país y enfocada en necesidades de la comunidad con honestidad, responsabilidad social, enfocadas en la satisfacción del cliente, que es su razón de ser. Bienvenido, Fernando. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. Fernando, realmente queremos iniciar contigo. La pregunta es la siguiente. Sin duda, el COVID es una nueva realidad a nivel global y ha obligado a muchas empresas a replantear su estrategia de ciberseguridad, ¿verdad? La pregunta para ti, Fer, es ¿cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan las entidades en términos generales con la nueva normalidad que existe y que se viene a nivel mundial? Fernando, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un placer compartir con ustedes estos momentos. Bueno, los desafíos son muchos y realmente el tema se tiene que ir orientando a las nuevas tecnologías, las nuevas políticas, normatividades, etcétera, que se deben ir acoplando, acomodando a esta nueva realidad, pero eso sí, con pasos acelerados, ya que la tecnología está ahí, las necesidades están ahí y debemos justamente satisfacer las necesidades de los clientes, de las personas, siempre garantizándolas de una manera eficiente y segura. Como siempre se dice, al cliente la facilidad y atrás tiene que estar toda una gama de controles necesarios para garantizarle esa seguridad al cliente. Sí, completamente de acuerdo, Fernando. Ha sido un gran shock, nadie se lo venía a venir, la verdad, pero ha sido desafíos interesantes, ¿no? Muchas empresas han dado grandes saltos a nivel tecnológico y por eso viene nuestra siguiente pregunta para ti, Darian. Bienvenido nuevamente, Darian. La pregunta es la siguiente. Bueno, muchas empresas y entidades se han visto en la necesidad de implementar el trabajo remoto o teletrabajo para no frenar las operaciones. Basado en esto, Darian, ¿cuáles han sido los principales puntos a nivel de seguridad que han implementado las empresas en este último periodo? Bueno, yo creo que lo más importante que hemos observado particularmente en esta nueva normalidad es un cambio de paradigma importante, ¿no? Y es lo que sucedió al inicio, hace unos 3 o 4 meses, en los que queríamos brindar conectividad o permitir que los empleados se conectaran a los recursos internos simplemente para seguir operando, pues efectivamente ha evolucionado, ¿no? Y hoy en día hablamos más de un esquema de cómo traslado este gobierno de seguridad que tradicionalmente tenía o había construido a lo largo de los años dentro de las premisas, dentro de la infraestructura corporativa, con las soluciones on-premise tradicional,
ahora lograr brindar y extender esa capacidad de seguridad y de control de la información cuando los usuarios están fuera de ellas, ¿no? Entonces, efectivamente, adicional a el control o al tratar de brindar acceso a las aplicaciones internas o privadas o a la intranet de la organización, también tenemos que preocuparnos de cómo brindo esas capas de seguridad de una manera escalable, ¿no? Y que efectivamente pueda seguir estableciendo controles que vayan no solamente orientados hacia la conectividad interna de una mejor manera, evitando exponerme a las brechas de seguridad que brindan o que se exponen con el uso de VPNs tradicionales y demás, sino también un tema más orientado al gobierno, ¿no? A que cómo esta información que ahora los usuarios están consumiendo y que seguramente van a seguir consumiendo en sitios web y en aplicaciones en la nube, también los estoy custodiando, ¿no? Y cómo generar una estrategia en la que la clasificación, por supuesto, es importante, pero es supremamente importante complementarla con la protección, ¿no? Y eso definitivamente es el cambio más radical que hemos visto, por supuesto, en las organizaciones que se están preparando y están aprendiendo a convivir con esta nueva realidad, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. El perímetro de red definitivamente cada vez se expande. La información, que es lo más importante que como ciberseguridad queremos proteger, se encuentra en todos lados y como tú lo has dicho, es muy importante cambiar el chip básicamente para entender cuál es la nueva la realidad en medio de esto. Y una de las maneras para identificar dónde y quién tiene acceso a la información es la clasificación. Alejandro, esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el valor que la clasificación de información agrega en una estrategia de ciberseguridad cuando una empresa clasifica el 100% de los documentos que generan sus usuarios? Alejandro, bienvenido. Gracias, Cristian. Bueno, básicamente, y creo que también lo estaba diciendo Darian, ¿no? Hoy por hoy la clasificación de la información nos va a dar básicamente visibilidad y control de la información, como también la posibilidad de optimizar distintas herramientas o políticas de seguridad que tengamos implementadas en las empresas. Me gusta considerar la clasificación como una especie de base ante cualquier estrategia de seguridad que nosotros vayamos a implementar en una empresa, más que nada por esta visibilidad que nos da conocer qué usuarios y qué áreas son las que quizás generan más cantidad de documentación o información crítica para nosotros, para la empresa, y así focalizar esfuerzos como por ejemplo en presupuesto para asignar distintas herramientas a esas áreas o a esos usuarios, como también en lo que son entrenamientos para los mismos, ¿no? Además, otro de los beneficios, digamos, tiene que ver con la posibilidad de cumplir con normativas. Hoy por hoy en nuestra región contamos con una serie de normativas que, digamos, indican o les marcan el camino a las empresas para contar con un tratamiento de la información correcto, ¿no? Y a través de la clasificación de la información vamos a tener la posibilidad de cumplir con estas normativas. Y a través justamente, ¿no? de poder identificar cuál es la información crítica, dónde está alojada, y de esta manera prevenir, digamos, de forma más efectiva la fuga de todos estos datos. Perfecto, no, de acuerdo contigo, Alejandro. Y volviendo contigo, Fernando, uno de los desafíos que tienen las empresas es migrar la información hacia a la nube, hacia el cloud. Fernando, el banco, siendo una empresa con más de 1,000 usuarios, más de 90 sucursales a nivel nacional, la pregunta es, ¿cómo ha sido el viaje de la información local hacia la nube y qué retos han presentado desde una perspectiva estratégica en la protección, sobre todo ante la fuga de información? Fernando, si nos puedes comentar un poco. Claro, bueno, ha sido un reto muy importante para la institución. Obviamente, el adoptar aplicaciones de negocio que están en la nube, el desafío de lo que nos decía Alejandro, de la clasificación de la información interna que tenemos, que se ha trabajado por muchos años, se ha concienciado, se ha socializado por mucho tiempo, ahora también se expande y de la noche a la mañana tú protegías un edificio y ahora proteges el mundo porque está en todo el mundo regada, puede estar regada en todo el mundo la información. Es muy importante justamente articular de la debida manera esa clasificación de la información ahora en la nube, buscando ese punto de equilibrio de funcionalidad y colaboración y seguridad, ese punto, ese status quo para poderle brindar lo que necesita el usuario
con los debidos controles que resguarden los intereses corporativos como tales. Ujú. No, realmente la nube es una gran herramienta, ¿no? Ha permitido expandir y aumentar la productividad, pero también hay que ser conscientes que la información se encuentra hoy en día en todos lados y cada vez se conecta. Sin embargo, es muy importante resguardar esa información. Y para eso, la siguiente pregunta va para ti, Darian. Se habla mucho de tecnología SASE, Secure Access Service Edge, por estos días, o conocidas también en inglés como SASE. La pregunta es, ¿cómo las organizaciones pueden sacar provecho de estas nuevas tendencias para aportar valor al negocio en los tiempos relacionados con la nueva normalidad, con esta nueva normalidad del COVID, de trabajos remotos, que ha sido un desafío realmente? Adelante, Darien. Sí, efectivamente. Desde el año pasado que acuñó Gartner este término de Secure Access Service Edge, ya se viene viendo la necesidad de replantear la estrategia de seguridad de red hacia un modelo más orientado hacia el servicio, ¿no? Hacia consumir este tipo de capacidades o este tipo de servicios desde una plataforma en la nube, ¿no? Que me ayude a adaptarme a esta necesidad nueva que lo mencionaba muy bien Fernando, de proteger la información que puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y en escalar y en permitir que el negocio evolucione y saque provecho de estas arquitecturas de nube para su beneficio, ¿no? Y definitivamente empezar a adoptar este tipo de arquitecturas o este tipo de plataformas que van más allá de Un custodiar la problema, información en un perímetro específico, va mucho más allá, ¿no? Es decir, definitivamente la escalabilidad, la capacidad de consumir y crecer de manera exponencial, de estar preparados a estas urgencias desde el punto de vista de operación del negocio, son parte de las ventajas que han aprovechado las organizaciones de este tipo de arquitecturas y plataformas, ¿no? Y por supuesto, incrementar sus niveles de seguridad y sobre todo darle un enfoque diferente a la gestión de riesgo, ¿no? No solamente evitar que un usuario definitivamente no exfiltre información o no la ubique en un servicio que no es el correcto, sino más vale enfocarme en proteger al usuario, en proteger la información, en proteger los datos, ¿de acuerdo? Enfocarme en definir unos entregables claramente definidos desde el punto de vista de disponibilidad, de seguridad, de desempeño, que es por supuesto lo que requiere el usuario y lo que está esperando, en un modelo de conectividad eficiente, por supuesto, cada vez que hablamos de consumir servicios en la nube, pues esperamos hacerlo de una manera rápida, eficiente, performante, a través de una capa de acceso que me brinde esa eficiencia desde el punto de vista de conectividad, pero también eficiencia desde el punto de vista de seguridad y operación, ¿no? Y aquí es donde entra y hace sentido empezar a consumir toda esta serie de servicios, que es de lo que habla el modelo SASE, para permitir brindar estas capas de seguridad y este control sobre toda la información, que es lo que tanto nos interesa cuando realizamos este viaje hacia la nube, ¿no? Y es que, por supuesto, hacia donde están apuntando muchas organizaciones por estos días y que se espera que sea un poco el camino a seguir durante el corto y mediano plazo. Y estos términos se vuelven nuevos, ¿no? Para todos, a nivel global. Gartner ya los empieza a poner en mira de todos, pero es justamente porque la infraestructura cambió de la noche a la mañana, ¿no? Fue un proceso que se venía venir, pero creo que salió más allá de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y ahora hay que tener una nueva visión para lo que se viene, ¿no? El mundo sigue avanzando brevemente. Muchísimas gracias, Darian, en verdad. Alejandro, y hace unos años se habla de que la inteligencia artificial y el machine learning iban a revolucionar muchos aspectos relacionados a la tecnología de la información, tanto en una empresa y sobre todo en la parte de seguridad. La pregunta es para ti, Ale, ¿qué beneficios reales han tenido las organizaciones incorporando estas capacidades de estas herramientas que contienen tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, para mejorar su postura de seguridad? Ale, si nos cuentas un poco. Bien, bueno, la inteligencia artificial y el machine learning, como bien mencionás, son tecnologías que en temas de seguridad son cada vez más utilizados, debido a que quizás ofrecen una capacidad de entendimiento y de análisis rápida para una efectiva aplicación de acciones que no necesitan la intervención humana, ¿no? En el caso de la clasificación a través de criptos, en donde utilizamos estas tecnologías, vamos a poder mitigar los distintos criterios a la hora de clasificar un documento. Yo creo que si hoy pongo sobre la mesa
entre los panelistas y los participantes de este webinar un documento, creo que vamos a tener diferentes criterios a la hora de ponerle una clasificación, ¿no? De esta manera, con nuestra inteligencia artificial, nosotros vamos a poder mitigar esta situación, como también ahorrar muchísimo tiempo a la hora de realizar esta tarea de clasificarlo, ¿no? Bueno, y sobre todo, digamos, si estamos comparándolo con mecanismos de clasificación manual, donde podríamos llegar a tardar años en clasificar la información de la empresa. Y bueno, y además a través del Machine Learning, por lo menos en Cryptos tenemos la capacidad de personalizar nuestros algoritmos al vocabulario del cliente, ¿sí? Para entender básicamente el texto y el contexto de esta información para mejorar y tener una precisión, digamos, a la hora de la clasificación que sea acorde a las necesidades del cliente y en base también a las posibilidades de fuga que puedan llegar a tener y cómo prevenirlo con estas tecnologías, ¿no? Tenemos una pregunta aquí en el chat con respecto de cómo se llama el modelo. Me imagino que, Jonathan, no sé si nos puedes aclarar un poco la pregunta, pero entiendo que tú dices el modelo de inteligencia artificial o es en base a lo del SASE que hablaba Darian. Coméntanos y te respondemos con todo gusto. Más bien, gracias por participar. Mientras esperamos el de Netscope, perfecto. ¿Cómo se llama el modelo? Dice Jonathan. Sí, el modelo particularmente se llama Secure Access Service Edge. El acrónimo particularmente es SASE. En inglés la pronunciación recomendada SASE es lo que van a encontrar. Este modelo precisamente habla de este nuevo concepto de proteger y brindar capacidades de seguridad de red adaptadas a este nuevo mundo de nube, ¿no? Y brindándolo desde una plataforma de acceso que esté construida a partir de los principios de elasticidad, de cobertura que puedo llegar a tener con una infraestructura de red en la nube y que pueda seguir creciendo desde el punto de vista de capacidad de seguridad, ¿no? Para ir avanzando justamente en esa adopción de capacidades de seguridad de la nube, a la vez que estoy avanzando en el viaje a nube y adopción de servicios en la nube que el negocio, por supuesto, está demandando. De acuerdo, y lo acabo de compartir en las preguntas y respuestas, el significado y cómo se lo denomina, para que lo puedan ver más a detalle. Con todo gusto, más bien gracias a ti por la participación, Jonathan. Y volviendo, y gracias, Dale, también el tema de la inteligencia artificial, no quiere sustituir trabajos, no quiere sustituir empleos tampoco, o no, por lo menos en el tema de la clasificación en este caso, porque la misma pregunta va a ir a Netscope en este momento, cómo ellos han implementado inteligencia artificial. Más bien es ese trabajo que como humanos no es muy importante, pero consume mucho tiempo y realmente los usuarios no lo quieren hacer. Entonces, Darian, aquí viene la pregunta y la misma pregunta, ¿cómo en este caso Netscope ha logrado aplicar inteligencia artificial, machine learning en la plataforma de seguridad para agregar valor a las organizaciones? Bueno, indiscutiblemente, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning y este tipo de algoritmos ayudan definitivamente a robustecer una plataforma como la que hemos construido, ¿no? Estas capacidades de seguridad que tenemos disponibles para permitir que los usuarios consuman de manera segura la nube, sus datos estén protegidos, estemos cubiertos contra amenazas que hablamos nosotros de cloud generation, es decir, que explotan los servicios en la nube para lograr su cometido. Definitivamente estas capacidades y estos mecanismos de machine learning definitivamente deben ser aprovechados y de hecho los hemos incluido en capacidades para identificación de data sensible, reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de documentos particulares para justamente aumentar la precisión en los mecanismos de clasificación y de protección de información, a la vez que lo hemos aplicado en capacidades de modelamiento del comportamiento de los usuarios, ¿no? Lo que se denomina User Behavior Analytics, ¿no? Y es lograr entender y diferenciar si un usuario eventualmente se está desfasando de su línea tradicional o línea base de comportamiento, si el tipo de actividades que está realizando eventualmente me genera una sospecha de riesgo sobre el comportamiento de su usuario, particularmente con el consumo de aplicaciones en la nube, o si definitivamente lo puedo aprovechar para encontrar cada vez malware más sofisticado, ¿no? Y decodificar y entender claramente este tipo de acciones, ¿no? Entonces, en esta plataforma que hemos construido, la aplicación de Machine Learning e inteligencia artificial va en varios frentes, ¿no? Protección de amenazas, protección de datos,
gestión de riesgo y por supuesto sigue creciendo, ¿no? Y es parte de lo que se espera y muy bien lo mencionaba Alejandro, ¿no? Es algo que cada vez tiene más aplicabilidad desde el punto de vista de contexto de seguridad y por supuesto las compañías de ciberseguridad como Netscope las aprovechamos y las incluimos en nuestras plataformas y tecnologías. Exacto, lo importante es estar a la vanguardia y traer justamente las últimas tecnologías, porque al fin y al cabo, el otro lado, quienes atacan, también están probando con nuevas tecnologías y diferentes tipos de ataques, ¿no? Y tenemos que estar siempre un paso más adelante. Muchas gracias, Darian. Fernando, cuando se habla de construir un programa de DLP, ¿no? Un programa de Data Loss Prevention, prevención de fuga de información, muchas organizaciones enfrentan el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Porque, por un lado, se necesita entender qué información tengo y por otro lado protegerla. Y si yo la empiezo a proteger, después proteger qué. Entonces, basado en esto, porque es la dependencia entre ambos, ¿qué enfoque tuvo el banco, tú como CISO, para abordar este desafío de construir un programa de fuga de información, de Data Loss Prevention dentro del banco FED? Bueno, básicamente clasificar y proteger van de la mano. Necesitamos tener una clasificación, una debida clasificación de información para saber o colocar los niveles precisos de protección, los niveles adecuados de protección, porque no toda la información debe ser protegida de la misma manera. Dependiendo de su clasificación, invertiré mayor esfuerzo, tiempo, controles, etc. Si la información es más sensible o más crítica que la que es pública, por ejemplo. Entonces, esto va de la mano. Se tiene que aplicar las tecnologías que ha hablado Daria, que está hablando Alejandro, o sea, ir a utilizar lo que tenemos actualmente, la inteligencia artificial, el machine learning, que nos ayude a romper las dependencias, los trabajos manuales, que como tú bien decías, no es para quitar trabajo a las personas, sino para facilitarles el trabajo, para darles las funcionalidades y para evitar ese posible error humano que también puede existir al momento de realizar ese tipo de procesos que son de mucho esfuerzo a nivel persona, que con Machine Learning lo puedes reducir en tiempos de minutos, horas, etcétera, ¿no? Entonces, orientarles incorporación de capacidades y tecnologías para que se integren como una forma de manejar una sinergia y con eso se puede avanzar de una manera efectiva para conseguir el objetivo, que al final es proteger la información de la institución, sea cual sea su entorno, su ambiente de trabajo, de la debida manera, con los debidos controles y con una adecuada inversión para llegar a ese objetivo. Claro, porque me imagino, ¿no? Si tú vas con una herramienta de seguridad, ¿no? Y quieres aplicar seguridad a todos los documentos y empiezas a bloquear con altos estándares a algunos que los usuarios necesitan trabajar, porque al final, para el usuario, él lo único que quiere es trabajar, llegar de punto A a punto B, pero obviamente es tu desafío, es tu responsabilidad como CISO, Fernando, el mantener esa información protegida. Y cómo tú manejas ese equilibrio entre dejarlos trabajar y proteger la información, porque es un desafío, ¿verdad, Fernando? Es un desafío, y como tú dices, hay que darles la funcionalidad, hay que dejarlos trabajar. Por debajo debes implementar los debidos controles, pero también tienes que todo esto hacerlo de una manera que confluyan en conseguir el objetivo de una manera sinérgica, con una inversión adecuada, porque si empiezas a colocar controles a diestra y siniestra, disculpen el modismo, puedes llegar a tener un proceso demasiado costoso que no garantiza el esfuerzo o el objetivo de la empresa, más bien no se compensa con los objetivos de la empresa. Entonces siempre tienes que tratar de buscar ese status quo, por eso debes clasificar debidamente la información para saber qué nivel de protección le debes dar. De acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias. Y acá es un tema muy importante, y Daria, en esta pregunta va para ti. Cuando se piensa en la seguridad de la nube, posiblemente se piensa en un CASB, un Cloud Access Security Broker, como lo que es Netscope, como una tecnología de facto en la tarea. La pregunta es, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se puede dar para implementar correctamente este tipo de tecnologías, un CASB sobre todo? Sí, sí, efectivamente, CASB como tecnología cuando surgió hace algunos años se veía como una gran herramienta y una gran capacidad para resolver estos desafíos, ¿no? De la noche a la mañana ya no tener que custodiar tu propia casa, sino
cuidar el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, gran parte de la experiencia de realmente sacar el valor de este tipo de tecnologías lo describimos nosotros en 3 pilares particulares, ¿no? Uno, que es parte de lo que venimos hablando, ¿no? De realmente enfocarme no en proteger la nube o en proteger la infraestructura, sino más vale en proteger la información, ¿no? Y tener este enfoque de, por supuesto, poner la información y el usuario que consume esta información en el centro de la conversación, ¿no? Pero para poder hacer esto, definitivamente el segundo ingrediente que aparece allí es ser lo suficientemente inteligente hacia el consumo de la nube, ¿no? Y esto debido al cambio de paradigma que definitivamente hoy tenemos, ¿no? Hace unos años, probablemente cuando hablaba de asegurar o de protegerme del Internet o de controlar el uso del Internet, pues el tráfico mayoritariamente era tráfico web o HTTP tradicional, ¿no? Hoy en día es completamente diferente, ¿no? El lenguaje del Internet ha evolucionado, ha cambiado. Hoy hablamos más de un lenguaje en la nube y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder decodificar y entender la nube y poder empezar a protegerla y asegurarla, ¿no? Y a proteger los datos que están consumiendo los usuarios por allí, ¿no? Y ese es el segundo pilar fundamental para realmente tomar y sacar provecho de este tipo de tecnologías, ¿no? Y tercero, que debe ser suficientemente rápido, ¿no? Y es uno de los desafíos y todavía existe cierta resistencia a adoptar ciertos servicios en la nube por el dilema o la prevención de si será lo suficientemente rápido, si voy a poder generar la experiencia de usuario que están esperando dentro de mi organización y definitivamente adoptar y garantizar que tengo una infraestructura correctamente establecida y lo suficientemente robusta, pues es lo que me permite al final pues tener éxito en la implementación de este tipo de soluciones de seguridad, ¿no? De acuerdo, y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Antes era proteger la casa y ahora es el mundo, y la información no es de proteger, bueno, obviamente tener las medidas adecuadas, la nube como tal, pero es la información que se transmite, porque ahora la nube se conecta en todo, ¿no? Ahora es un marketplace y está conectado a todos lados. Puedes mandar documentos por herramientas que antes no pensabas, ¿no? Ya un USB es, bueno, ya quedó prehistórico, pero más allá de esto tienes WeTransfer, Dropbox, Box, Slack. Tienes muchas plataformas que ya no tienes control y los usuarios es ahora el día a día, ya no, ya se aperturó este mundo sin número de tecnologías, ¿no? Y aquí, Fernando, aunque se entiende que la información es uno de los activos más críticos de la operación de una entidad financiera, sobre todo, la pregunta para ti, Fernando, es cómo han logrado tener el apoyo de las áreas de negocio directamente relacionadas o dueñas de la información para lograr el implementar exitosamente estos programas de flujo de información, porque al fin y al cabo una empresa tiene sus áreas y tienes un jefe, tienes un gerente de cada una de esas áreas y son un poco recelosos de estos temas y no es fácil trabajar con el usuario y las áreas de hacerles entender de la importancia de esto, de que si se llega a fugar información, qué impacto puede tener a la institución. ¿Cómo ha sido este apoyo, Fernando? Si nos puedes comentar un poco más. Esto es básico, neurálgico, el apoyo que se le debe dar y la colaboración de todos, principalmente desde la alta gerencia. Sin el apoyo de la alta gerencia, que dé la directriz, que dé ese batucazo de vamos adelante, debemos hacerlo, porque las tecnologías están allí, el mundo sigue avanzando y si no nos movemos hacia ese mismo ritmo, nos vamos a rezagar y vamos a generar pérdidas, si se vale en el término financiero. Entonces, ese apoyo de la alta gerencia es muy importante, el comprometimiento y el despliegue ágil, como decía Darien, que debemos ser rápidos, es muy importante y principalmente tratar de generar la menos fricción posible hacia el usuario, hacia el cliente interno nuestro, es básico para que ellos se sientan tranquilos, se sientan seguros, incluso ni siquiera se van a dar cuenta, si vale el término, cuando ya esté implementada la tecnología con los debidos controles, garantizándoles su funcionalidad y su seguridad. De acuerdo. No, sí, es fundamental tener todo este proceso y aquí viene conectado esto, ¿no? Hablando de la integración de tecnologías, por ejemplo, la alianza que hemos hecho entre Cryptos y Netskope es muy importante porque son tecnologías que se complementan y con la finalidad de optimizar justamente este flujo, esta automatización para que no sea un impacto tan duro ante el usuario. La orquestación, la automatización es muy importante para generar un valor de inicio a fin en todos nuestros clientes. Y la pregunta, Ale, para ti es ¿por qué
es importante contar con capacidades de integración entre varias soluciones, en este caso Cryptos y Netscope, para desarrollar un programa efectivo ante la fuga de información. Bien, ahí quería hacer una aclaración con respecto a lo que es hoy por hoy prevenir la fuga de información, ¿sí? Que no es una tarea fácil debido a que se puede dar por distintos factores, ¿no? O sea, factores que pueden llegar a ser internos, con usuarios que quizás por descuido exponen información de la compañía, usuarios que quizás con intenciones lo hacen por diferentes motivos que pueden llegar a ser descontentos con la empresa, con sueldos, etcétera. Como también factores que pueden llegar a ser externos, ¿sí? Externos a nosotros, como, no sé, explotación de alguna vulnerabilidad, etcétera. Entonces, prevenir la fuga de información requiere de conocimiento respecto a la información crítica, digamos, que nosotros manipulamos dentro de la compañía, como también contar con un conjunto de soluciones que trabajen de forma integral. Clasificar la información, como habíamos dicho en un principio, es uno de los primeros pasos para entender y tener esa visibilidad, ¿no? Pero ese resultado de la clasificación debemos poder integrarlas con otras herramientas que nos den ese control del tratamiento de esa información y de forma automatizada. Nosotros desde Cryptos trabajamos con un metadato que nosotros colocamos dentro del documento una vez que se clasifica. Ese metadato es un metadato adaptable y compatible con herramientas de protección como Netscope que nos van a dar esa posibilidad, ¿no? De poder tener ese control y esa protección de esa información clasificada y evitar y mitigar la fuga de información. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos, pensemos que en sus empresas tengamos 100 millones de documentos, ¿ok? Nosotros a través de Cryptos vamos a clasificar, etiquetar y poner el nivel de sensibilidad de cada uno de estos documentos, inyectar este metadato. Y como pueden ver en pantalla, este es el metadato que se encuentra, pero vamos a una solución, en este caso Netscope, añades la regla o añades el metadato de Cryptos y le dices, ok, ahora no le dejes que este documento se comparta por WeTransfer. Bueno, Netscope es una aplicación que analiza, Darian, si me corriges, más de 24,000 aplicaciones web. Sí, Sí, correcto. sí, correcto. Entonces, justamente imagínense que un usuario intente subir un documento confidencial a su Dropbox personal, enviar por WeTransfer, este tipo de otros métodos de envío de documentación, bueno, se los van a bloquear. En este caso, no sé si lo ven atrás, pero este es Google Drive y este usuario intentó subirlo a Google Drive o incluso también descargarlo y obviamente no le da el permiso a Netscope y tiene que justificar el uso o reportar el falso positivo. Y aquí vamos, Darian, a otro tema que son las estadísticas. Hablan que las soluciones de DLP tradicionales, porque ya ha ido evolucionando este término y ha ido evolucionando la tecnología. Realmente consideramos que Netscope es pionero en la nueva vanguardia de seguridad con sus productos, pero se habla que las soluciones de DLP tradicionales ya se quedan cortas a la hora de llegar a proteger nuevos posibles factores de fuga de información. Por ejemplo, la nube mismo, lo que estamos hablando, no estamos hablando del computador, estamos hablando de la nube. La tecnología, una tecnología fundamental para la situación actual del mundo. Entonces, Darian, una pregunta, ¿qué tanta importancia tiene el adaptarse y tener nuevas capacidades para cubrir este nuevo factor dentro de la nube? Sí, definitivamente, ¿no? Y es parte de la historia de esta tecnología LP, que de hecho ya venimos hablando de esto hace 15 o 20 años, y que de hecho aún cuesta por estos días es realmente sacar el valor, ¿no? Y es cuando yo intento implementar una tecnología que estaba diseñada para evitar que la información saliera de un perímetro que estaba definido claramente a manera de un castillo, y hoy en día definitivamente el reto que tengo es completamente diferente, cuesta trabajo, ¿no? Y de hecho, gran parte de esta posibilidad de adaptarse a lo que es la realidad de hoy, a lo que son los principales vectores de fuga, a lo que es el comportamiento hoy en día de los usuarios, a lo que es una realidad que nos tocó vivir y es estar trabajando desde la casa en su mayor parte de los empleados. En este sentido, tener una arquitectura o una capacidad de entender este nuevo vector, saber encontrar efectivamente la información sensible, ser compatible, integrarme y orquestarme con estas otras soluciones y poder empezar a proteger y a desarrollar la información
desde la capa de conexión hacia la información como tal, ¿no? Ya sea leyendo metadatos o revisando registros, contenido en particular, pero definitivamente adaptarme a esta nueva realidad, entendiendo que los usuarios probablemente ahora utilicen su información o la consuman en la nube, que se pueda filtrar a una instancia personal de Office 365 y no necesariamente a la instancia corporativa, haciendo esa diferenciación, entendiendo claramente cuál es su contenido y cuál es el nivel de sensibilidad, aplicando técnicas de inteligencia artificial para reducir la probabilidad de que exista un falso positivo. Son esas nuevas consideraciones y esas nuevas adaptaciones que van más allá de una tecnología de DLP tradicional, ¿no? Y que me han ayudado a evolucionar particularmente con la plataforma de Netscope y a diferenciarnos claramente de lo que hacíamos con estas tecnologías de DLP del pasado, ¿no? Y aquí viene un punto importante porque calcular, bueno, ya estamos hablando de la protección, vamos a calcular el impacto de una brecha de fuga de información que puede resultar complejo a la hora de tener una conversación con la junta directiva, con la gerencia, con el C-Level, ¿no? Ya se fuga la información, ese impacto también tiene un valor económico. Y esta pregunta va para ti, Fernando, y también para ti, Ale. ¿Qué ingredientes deben considerarse para calcular correctamente una brecha de información, ¿no? Teniendo en cuenta de que la información tiene un valor económico. Tomo la palabra, Alejandro. Se debe tener muy en cuenta varios factores. Llegar a tratar de monitorizar la información como tal, darle un valor económico, es muy importante porque así se va a dar cuenta la junta directiva, la alta gerencia, la institución como tal, el costo que tiene la información per se y lo que se está exponiendo dentro de los procesos internos que se manejan día a día. Se pueden ver ingredientes como pérdida de productividad, costos de respuesta, costos de reemplazo, multas, procesos disciplinarios por si se da una fuga de información bajo conciencia, digámoslo así, ventaja competitiva, pérdida de imagen a nivel de la empresa como tal, el daño reputacional que es gravísimo, muy grande, saben ahora las redes sociales, una pequeña brecha de seguridad puede ser una catástrofe para cualquier empresa que no sepa llevarla de la debida manera, etcétera. De acuerdo, Fernando. ¿Y tú, Ale, qué nos puedes comentar de este punto? Bueno, ahí agregando, digamos, a lo que comentaba Fernando, que creo yo que es muy importante tener en cuenta, más allá del costo que podríamos tener, digamos, al perder una información importante, bien lo decía Fernando, también tiene que ver con la reputación, ¿no? Que a veces también tiene un impacto, sobre todo en lo económico, aunque parezca mentira, pero la reputación de una empresa que tenga una fuga de información, sobre todo de clientes, etcétera, puede llegar a ser muy grande. Y creo que hoy por hoy no somos conscientes del valor de la información que manejamos, ¿no? De la información que tenemos. Creo que yo en mi computadora debo tener un montón de contenido, de documentos que tienen un valor importante y ni siquiera yo que soy el creador de esos documentos, soy consciente de ese valor, ¿no? Cryptos tiene esa capacidad, tiene la capacidad de mostrar de modo informativo el costo económico aproximado de la probabilidad de fuga de la información crítica de la empresa. Si esto a través de la consola web lo podemos visualizar y lo calculamos utilizando estadísticas de los valores de ese tipo de contenido, de ese nivel de criticidad, digamos, dentro de nuestra región, cuánto estarían dispuestos a pagar, digamos, dentro de lo que es el mercado negro, esa información de la empresa, sin importar el contenido. Si acá estamos hablando, bueno, yo quiero un documento que sea crítico para X empresa o para X industria. Después, el contenido puede valer millones para la empresa, ¿sí? Y bueno, y esto justamente lo damos a conocer dentro de la plataforma para que las empresas puedan conocer el riesgo económico dentro de la probabilidad de fuga por industria, colaborando, digamos, con esta situación que comentaba Fernando, que es poder hacer ver a la cúpula decisiva de la empresa la importancia de contar con ciertas tecnologías de protección y de detección de este tipo de información.
Ujú. Y eso es muy importante, ¿no? Este es un estudio basado en IBM y Ponemon Institute para saber cuánto vale un documento, cuánto se adquiere un documento en el mercado negro. Y ustedes pueden ver que en Latinoamérica el costo de un documento está entre 60 y $67. Aquí ven el promedio de documentos que se roba o se llega a fugar ante una fuga en Latinoamérica. Son más de 26.523 documentos en promedio por una sola fuga de información. Y es importante tener en cuenta este tipo de impactos, ¿no? Y finalmente, y para ir cerrando un poco el webinario, recuerden que esta grabación se les va a compartir a sus correos electrónicos para que la puedan tener la presentación. Pero queríamos mostrarles la integración entre Cryptos y Netskope en apenas 2 o 3 minutos para mostrarles cómo funcionan, cómo interactúan ambas soluciones. Entonces, esto, si me permiten, lo voy a compartir en mi persona. Básicamente, recuerden que Cryptos inyecta un metadato dentro del documento. Este metadato es lo que nos hace compatibles como una herramienta como Netskope. En este caso, ustedes están viendo documentos PDF que están clasificados con la etiqueta visual de Cryptos. No solo es la visual, sino es el metadato. Entonces, cuando ustedes ingresan a las propiedades del documento, van a encontrar la clasificación otorgada por la inteligencia artificial de Cryptos, en este caso como 3-medio confidencial. Ahora, vamos a ver qué debemos configurar en la herramienta de Netskope. Y aquí, Darian, mejor te lo dejo a ti, cómo agregar esa regla en el DLP de Netskope. Sí, seguro. Parte de las características que tenemos dentro del motor DLP es entender el contenido, pero también la metadata de los documentos, ¿no? Y en este caso, justamente leyendo y estableciendo una regla que parametriza la búsqueda de este metadato en particular, que es la etiqueta que agregaron previamente en Cryptos, voy a poder establecer un identificador de mi información sensible, ¿no? Y a partir de allí crear una estructura y una regla particular, ¿no? Por supuesto que el modelamiento y la combinación de capacidades, pues al final me permite lograr el objetivo que es controlar eventualmente una posible fuga de información, ¿no? Para este caso y para este ejemplo, solo una de ellas, de las miles de aplicaciones en la nube que reconocemos, Google Drive, creamos justamente una política en la que vamos a monitorear y vamos a evitar que este tipo de documentos clasificado como confidencial definitivamente sea expuesto, sea subido a una instancia particular de Google Drive, ¿no? Es una de las acciones que, por supuesto, podemos llegar a tomar. Uh-huh. Y lo importante de esto es que esos documentos están protegidos por más de 24,000 aplicaciones web. Como tú dices, este es apenas un solo ejemplo. Y como pueden ver en el panel, acá vamos a tener las alertas. Esto también te lo dejo a ti, Darian, porque es más Netskope. Sí, por supuesto. Y gran parte de la construcción de una estrategia completa de protección de fuga de información, un programa es, por supuesto, detectar, ser muy eficientes, ser muy certeros y orquestar esta respuesta, pero también tener una capacidad de respuesta, ¿no? Saber qué hacer con este incidente, ¿no? ¿Cuál fue el detalle? ¿Por qué lo subió? Si en realidad lo subió a una instancia particular de Google Drive o fue una instancia corporativa o personal. ¿Cuál fue el usuario? ¿Cuál fue el usuario de la aplicación cloud? No solamente el usuario corporativo, en qué tipo de categorías, cuánta información eventualmente subió, desde dónde lo hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese nivel de detalle justamente es lo que nosotros logramos obtener gracias a la decodificación que hacemos de cada transacción que un usuario realiza hacia la nube y con la que, por supuesto, voy a tener esta gestión del incidente, ¿no? Y en la que voy a poder ver incluso el detalle y el análisis forense de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y por qué eventualmente llegamos a tener esto, ¿no? Y particularmente esta política de control de fuga de información de este etiquetado que hemos hecho con esta otra herramienta, pues me está generando este incidente, ¿no? Claro, y también poder segmentar, ¿no? Con la clasificación. Documentos confidenciales tienen el alto nivel de seguridad, restringidos de un nivel más bajo. Uso interno de igual manera va bajando y el público obviamente un poco más libre. De esa manera estamos protegiendo a los millones de documentos que tengamos. Y aquí estamos viendo finalmente un ejemplo con OneDrive también, como el mismo ejemplo que lo vimos previamente. Bueno, para ir finalizando, primero quiero agradecerle a todos ustedes por participar. Fernando, Darian, Alejandro, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Espero que para todos los asistentes haya sido de su agrado y sobre todo que hayamos compartido interesantes temas alrededor de esto. Tengo algunas preguntas nada más para ir cerrando en el chat. Creo que esto va un tema para
Netscope, Darian, si nos puedes responder esta pregunta. Si el DLP accede a la información, ¿cómo asegurar que no la puede utilizar? Similar a lo que hace Google con nuestros datos en los correos. No sé si Sí. tú quieras compartir la respuesta. Sí, seguro, seguro. Parte de la adopción de servicios en la nube tiene un componente de confianza, ¿no? De cómo garantizo que este servicio que estoy adaptando efectivamente está haciendo su trabajo y no se está aprovechando del nivel de acceso, nivel de visibilidad que pueda llegar a tener, ¿no? Y para eso hay varias opciones o varios mecanismos que hemos puesto en funcionamiento para darle ese mensaje a los clientes, ¿no? Por supuesto, desde el simple hecho de que los datos de los usuarios nunca se escriben en disco duro en ningún lugar de nuestra plataforma, siempre se procesan a nivel de memoria, ¿no? Es decir, si los vamos a analizar, si queremos encontrar que un documento es sensible o no, o tiene un metadato o no para tomar una acción, pero nunca los vamos a guardar, ¿no? De hecho, la información forense que ustedes veían ahí, nosotros les pedimos a los clientes que se almacenen los propios servicios de nubes de ellos, ¿no? Y adicional a eso, hemos adquirido una serie de certificaciones internacionales de mejores prácticas para confirmar que los modelos operativos, la gestión y la forma en cómo manejamos la data de los usuarios es de la manera que se espera de acuerdo a las mejores prácticas y definitivamente no vamos a sacar provecho, ¿no? Como eventualmente uno podría llegar a sospechar. Muchísimas gracias, Darian. Y tenemos otra pregunta que, bueno, esto va más para criptos. Criptos le podría poner un tag en dispositivos móviles corporativos a los documentos, es decir, colocar el tag en los documentos que son realizados en dispositivos móviles. Muy buena pregunta, Jonathan. Básicamente, Criptos, una vez que te clasifica la información, por ejemplo, Criptos clasifica en computadores, servidores y también la nube. Clasificamos en OneDrive, en Google Drive. Entonces, si ese documento ya llega a la nube porque le estás trabajando en las mismas plataformas, digamos, de en tu dispositivo celular, computadora, tablet, se va a llegar a clasificar en la nube y ahí es donde tú tienes las reglas, las protecciones para que esa información esté segura en todo el proceso y de esa manera es como nosotros clasificamos en lugares donde son los más riesgosos para las empresas, ¿no? Computadores, servidores y la nube, entender dónde está esa información. Entonces, bueno, creo que hemos resolvido las inquietudes que tenemos. Tengo ahí algunas otras dos que están similares, pero creo que cubrimos ambas preguntas. Nuevamente, primero agradecer nuevamente a Fernando, Darian, Alejandro y a todos los asistentes del día de hoy. Les agradecemos por su tiempo. Dejamos los contactos de los participantes en la pantalla. O también se pueden comunicar con nosotros a latam@netscope.com o poc@cryptos.io. Más bien, nuevamente a todos, muchísimas gracias y un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto haber participado. Gracias a todos por estar. Gracias. Muchas gracias. No se olviden Gracias. que vamos a compartir Gracias. este video por correo electrónico y la presentación para que ustedes tengan. Esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias con todos. Gracias.